Nos encontramos nuevamente con el Padre Pedro en el canal Micael y en esta ocasión seguimos comentando algunas de las preguntas que nos han hecho con relación al último programa de Piedras Vivas sobre la situación de la Iglesia, y en esta ocasión vamos a hacer un programa monográfico debido a la importancia que muchos han preguntado por el punto 675 del Catecismo y 677 que habla de la impostura. Si le parece, Padre, vamos a hacer un programa monográfico explicando bien estos puntos del Catecismo. Vamos a intentarlo. Te iba a decir que casi me alegro de esta pregunta porque creo que en los muchos cenáculos que he hecho o cuando se me ha preguntado son dos números muy recurrentes, quizá porque son dos números muy desconocidos en general y que, como alguna vez he dicho, creo que también en estos momentos, son dos números que como que no son muy propios, todo es propio, pero que no son como muy naturales. Y quizá porque hemos olvidado una cosa fundamental, que la Biblia, otro de los aspectos fundamentales es también lo profético. Y estos dos números son de alguna forma proféticos. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa, si no te parece mal. Como son tantas veces, voy a hacer una cosa que nunca he hecho. Es leerlos y tratar de comentarlos. Me parece muy bien. Porque así se ven, porque siempre los he dado por supuestos y creo que lo mejor, siendo además una cosa que veo que hay mucha inquietud y mucho desconocimiento, pues si no os parece mal hacemos esto. Muy bien, Padre. Leo los dos números y después pues le pedimos al Espíritu Santo la luz para explicarlos un poquito, si puede ayudar esa explicación. ¿Os parece? Sí. Pues muy bien. Con ese motivo he preparado así el catecismo. Ya digo que es la primera vez que lo voy a leer en público. Os enseño también, porque este es el catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición, conforme al texto latino oficial. Esto lo dice aquí porque en un primer momento recordáis que se hizo la traducción primera del catecismo, pero era del catecismo que se había hecho en lengua francesa. Luego después, como diríamos el idioma oficial de la Iglesia es el latín, se pasó luego, por así decir, del francés al latín, y cuando se tradujo ya al latín, después del latín, es esta edición. La anterior, que luego después tuvo como un complemento, que era un poco como color naranja. Entonces, esa edición complementada con esos números que se habían, diríamos, como, no tergiversado, sino se habíamos como afinado diríamos, en la escritura, pues ahora se hizo eso en latín y ya desde el latín. Esta es la traducción oficial, el libro Golo. Luego hay otro catecismo que sabéis que salió unos años después, que es el compendio de este catecismo y que os recomiendo vivamente, porque ese compendio es preguntas y respuestas. Y es interesantísimo porque quizás sea demasiado grande para algunos, pero ese compendio de preguntas y respuestas es interesantísimo. No obstante, yo os lo recomiendo vivamente a todos. Este catecismo va dirigido a los obispos. Nos dice Juan Pablo II que esta es la norma de fe para todo cristiano. Por tanto, desde obispos a monaguillos y a laicos y sacerdotes. Esta es norma de fe para toda la Iglesia. Y este catecismo tiene además una cosa buenísima, y es que tiene, por así decir, al final, un diccionario donde uno quiere encontrar una palabra, deberes de la sociedad, tabla de talentos, temor, templanza, templo, tentación, sociedades, Eucaristía, cualquier palabra o cualquier mandamiento o qué dice la Iglesia, pena de muerte, etcétera. Entonces es un diccionario que ayuda muchísimo, o la palabra iglesia. Pues yo voy al final, busco esa palabra que me interesa, la oración, ayudas a la oración, expresiones y formas de oración. Buscas esa palabra y te remite a todos los números que de alguna forma tienen relación con esa palabra. Entonces creo que esto también es bueno que lo sepamos. Y entonces vamos ahora a la lectura directa de estos dos números que en el fondo son como si fueran uno. El título de estos dos números es La última prueba de la Iglesia. La última prueba de la Iglesia.
Número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Ahora el número 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Bien, pues vamos a tratar siempre pidiéndole al Espíritu que Él nos ilumina. Creo que está bastante claro, pero no obstante, en la medida que podamos, pues tratamos de un poquito de facilitarlo. Antes del advenimiento de Cristo, claro, esta palabra tendríamos quizá que, creo que sería mejor para evitar equívocos, que fuera antes del advenimiento glorioso de Cristo, porque Jesús vino ya, antes del advenimiento de Jesucristo, Jesús vino ya, nació de Santa María Virgen. Jesús viene en la Eucaristía, cada día. Miles de Eucaristías se celebran cada día y el Señor viene. No es Jesucristo se hace presente real, verdaderamente, como persona, con todo su cuerpo glorioso, su alma gloriosa, con todo su espíritu en la Eucaristía. Por tanto, tenemos la venida de Jesucristo que vino, pero vino en humildad. Vino, diríamos, pasando por un siervo sufriente, muriendo en la cruz, como ya nos lo había preparado Isaías. Vino no como el Mesías político que esperaban los judíos para reinar sobre el mundo y dominar todas las naciones, sino como el siervo doliente para arrebatar al mundo del pecado, para vencer al diablo, para vencer el pecado, para vencer al mundo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Yo he vencido al diablo, yo he vencido la carne, por así decir. Entonces, el advenimiento de Cristo. Entonces, en este sentido, es un poco lo que decimos en la Eucaristía, que es curioso. Cuando el sacerdote, después de que hace la consagración del pan y del vino, está presente allí, proclama el sacerdote ante toda la asamblea, este es el sacramento de nuestra fe. Y responde toda la asamblea, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero, ¿cómo le puedo pedir ven Señor Jesús si acaba de venir? Si está ahí, no le puedo decir ven Señor Jesús cuando está ahí, sí, en forma de pan y de vino, pero el mismísimo Jesucristo que está en el cielo, no es un símbolo. Ese pan y ese vino no es un símbolo, como dicen los protestantes, que recuerda a Jesús. Es el cuerpo y la sangre verdadera de Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que comemos no es un recuerdo, no es un símbolo, es carne. Y Jesús decía, quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, es comida y verdadera bebida. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo decimos, ven Señor Jesús? Es como termina el Apocalipsis. Ven Señor Jesús, ven pronto. Eso es el final de la Biblia. Un grito, ven Señor Jesús. Quien escribió eso había sido discípulo amado de Jesús. Quien escribió eso fue el evangelista San Juan,
que había estado con su cabeza en el pecho de Jesús, que había sido testigo de primerísimo orden de la muerte de Jesús y después de su resurrección, y que después había tenido en su vida a la mejor maestra, a la mejor conocedora de Jesús y de la Trinidad y de Dios, que fue María. Entonces, ese personaje tan extraordinario llamado San Juan, pues termina ese libro maravilloso del Apocalipsis diciendo: ven Señor Jesús, ven pronto, ven Señor Jesús, ven como Señor, ven para restaurar todas las cosas, ven para que en la tierra sea como en el cielo, ven. ¿Y por qué decir el advenimiento de Cristo? ¿Por qué esperamos? Hay dos advientos. Uno, el que tuvo la humanidad y sobre todo el pueblo de Israel, hasta que vino Jesús. Hasta que vino Jesús. Fue el primer adviento que lo celebramos antes de la Navidad cada año. Pero el adviento que nosotros celebramos los cristianos, antes que incluso que ser preparación para la Navidad, es preparación y deseo y oración para que venga Jesús en gloria. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente, el advenimiento de Cristo. ¿Y esto por qué lo desea la Iglesia, este advenimiento glorioso de Jesucristo? Porque muchos cristianos piensan que con la venida gloriosa de Jesús va a ser el fin del mundo, y no es así. Con el advenimiento glorioso de Jesús, que vendrá con todos sus santos, vendrá al cielo. Y nosotros, fijaos una cosa, en el Padre Nuestro decimos dos cosas muy relacionadas con este tema. Venga a nosotros tu reino. No le decimos llévanos a tu reino, llévanos al cielo. También eso se lo pedimos desde otra parte. Pero junto a decirnos llévanos contigo al cielo, en el Padre Nuestro, oración que nos dio el mismo Jesús, no es una oración de la Iglesia, por así decir, no es una oración que hicieron los apóstoles ni los ángeles, una oración del mismísimo Jesús, que llevamos 2000 años repitiendo todos los cristianos, no solo los católicos, protestantes, ortodoxos, etcétera. Decimos: venga a nosotros tu reino, venga aquí tu reino. Y luego en el mismo Padre Nuestro son 7 peticiones. Otra hace referencia a esto: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pecado, el cielo no es inclusivo en el sentido que hoy se usa. Solo se entra al cielo siendo santo, y si no hay que pasar por el purgatorio. El cielo, Dios, nos dice la carta a los hebreos, es un fuego voraz y quema tanto en el cielo como en el infierno. En el cielo, si nosotros estás ya santificado por el amor de Dios, por el fuego de Dios, te haces uno en ese fuego con el Señor y te hace uno con Él. Pero si tú no te dejas quemar con Él, es el fuego más abrasivo y el que más dolor te va a dar, que es lo que sucede en el infierno, que no se dejan quemar, por así decir, transformar por el fuego divino del amor divino, y entonces lo que hace es un tormento feroz para siempre. Entonces, tenemos esto que tenerlo muy presente, que esas oraciones, si están referidas a la tierra, es porque hace referencia a que todo fue creado por Dios. Todo fue creado por el amor de Dios. Y cuando Jesús viene y vence el pecado, vence también las consecuencias del pecado, que es la enfermedad. La enfermedad entró en el mundo por el pecado, la muerte entró en el mundo por el pecado, diríamos la falta de relación y de amor entre Adán y Eva entró en el mundo por el pecado, en la muerte de Abel por Caín, diríamos ese desamor entre hermanos entró por el pecado, incluso la violencia que vemos en el mundo, incluso en la naturaleza, que es salvaje, porque, a ver, por mucho que quieran los ecologistas, no van a lograr que el lobo coma pan. El lobo va a seguir comiendo corderos o la carne del animal que pueda. Y el león va a seguir comiendo cebras u otros animales, pero la mitad de los animales comen a otros animales, se alimentan de otros animales. Y ese no era el proyecto de Dios.
Y no creáis que es una opinión mía. Esto es que es uno de los pocos versículos que recuerdo del Génesis, me parece que es el 1, 29 y 30, el capítulo 1, versículos 29 y 30, donde nos dice expresamente que todos los animales del aire y de la tierra, incluidos los reptiles, se alimentaban de hierba, de semillas, todos. Por tanto, no había carnívoros en el plan de Dios. Tomarlo como simbólico o como os dé la gana, pero está claro que en el plan de Dios no estaba que unos animales se comieran a otros. Eso es una violencia, que es una salvajada, que ese pobre cervatillo recién nacido, con todo el cariño y de la madre, pues que venga. Y luego además vemos como los animales, para beber agua, todos los animales necesitan del agua, y es el momento de un favorito donde unos animales se comen a otros. Y vemos como muchas aves están bebiendo, muchos animalitos están bebiendo con temblor. Y diríamos, los animales vegetarianos otean continuamente el aire para ver si viene un animal. Por tanto, este mundo no es el que pensó Dios, no es el que hizo Dios. Está tocado por el pecado. Está tocado por el pecado, que como hemos dicho en el vídeo anterior, el pecado es el mayor mal del hombre, no es la muerte, no es la enfermedad, no es la guerra. El mayor pecado es el pecado, porque nos quita de Dios, que es lo que le da dignidad y grandeza al hombre. Y además le da la dignidad suprema, la de ser un Dios con Dios. Una cosa increíble. Y que además el pecado es la causa de todos los males, todos, espirituales, físicos, creacionales, naturales, ecológicos, todo proviene de ahí. No pensemos que es por cuestión, la causa más profunda de los males de hoy no son los humos, que también, pero eso forma parte de nuestro pecado, o los plásticos. La causa más fundamental es el pecado, y de eso no hablamos. Y sin embargo, allí está la causa fundamental. Por tanto, esto que parece una digresión, pero es para decir esto, que antes del advenimiento de Cristo, que es necesario, porque no va a ser el fin del mundo, y porque es necesario además y deseado. Primero porque va a ser la felicidad. En la tierra va a ser como en el cielo, donde todos nos llevaremos de maravilla, no necesitaremos de aviones. Mirad, basta que veamos, por ejemplo, cosas de los santos. Hay santos que se movían en bilocación. El Padre Pío, por ejemplo, o que se comunican con la mente, saben. Todo lo que han hecho muchos santos será lo normal en esa tierra donde todos serán santos. Y el Padre Pío o por ejemplo Catalina de Emmerich, pues la llevaban por todo el mundo en un instante. No necesitaremos aviones ni barcos, todo será nuevo. Y como nos dicen los profetas, los árboles darán cosecha cada mes, sus hojas serán productivas, los montes derramarán miel y leche, pues será una superabundancia en todas las cosas y gozaremos los unos con los otros. Vuestra santidad la gozaré yo como si fuera propia y la mía la gozaréis vosotros como si fuera propio. De tal forma que el gozo ya no será Dios en cada uno, no solamente Dios en cada uno, sino que mi gozo será Dios en mí y Dios en cada uno de vosotros. La felicidad se multiplicará. ¿De qué forma? Y entonces el hombre será lo que Dios quiso, la piedra angular de la creación. Su sí o su no hace que la creación vaya por el bien o vaya por el mal, que vaya por lo salvaje o vaya por el amor. Entonces es una maravilla. Y ahí es donde está la raíz de por qué decimos: ven Señor Jesús, ven en gloria, porque no es el fin del mundo. Esta tierra tiene que conocer que aquí se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una maravilla y la pura felicidad. Por tanto, lo que decía San Pedro, y con esto paso ya porque si no, esto teníamos siempre, pues se puede alargar, pero bueno, con esto basta. San Pedro dice una cosa preciosa. Dice: esperad y apresurad la venida del Señor. Esperad y apresurad. No solamente Juan en el Apocalipsis, San Pedro nos dice que en nuestras manos está no solo el esperar la venida de Jesús gloriosa,
Porque ya desde los cristianos, recordáis que los apóstoles pensaban que la venida gloriosa de Jesús iba a ser inmediata. Eso lo vemos sobre todo a raíz de alguna carta de San Pablo. Pero, ¿por qué? Porque además la estaban deseando, porque sabían que iba a ser la transformación total de todo. Y entonces aquí nosotros le decimos, ven Señor Jesús, porque va a ser toda una transformación, y no solo ven Jesús, ven pronto, ven pronto. Y Jesús nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo concederá. Entonces os invito de verdad a que digamos, ven pronto Señor Jesús, porque no hay otra solución para estos males de la tierra, hermanos. Ya antes lo dije, no busquéis en instituciones humanas, por muchos que inventen, ni en la inteligencia artificial, que tanta gente está poniendo una esperanza que les va a defraudar tarde o temprano, porque al final servirá para el bien y servirá para el mal. Porque todos, mientras que nuestro corazón no sea limpio, no esté puro, dice Jesús que de nuestro corazón es de donde brotan todos los pecados y por tanto todos los males del mundo, no de las circunstancias, sino sobre todo de nuestro corazón. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Una nueva humanidad, una nueva creación, una nueva sociedad, un nuevo hombre, solo lo puede hacer Jesús. Que se nos vayan todas las falsas esperanzas humanas, pero que se vayan. La gran noticia, el buen evangelio, es que Jesús ha venido y dice que además triunfará y que vendrá, no solo se quedará en el cielo, no solo que Él ha subido al cielo, sino que Él está preparándonos su sitio en el cielo y que además va a venir con todos los santos para aquí gozar un gran banquete, una nueva tierra y un nuevo cielo. Es un tema apasionante, pero seguimos adelante. ¿Te parece? Porque es apasionante y toda la Biblia está lleno de todo esto. Sigue, ahora sigue. Antes del advenimiento de Cristo, pondremos glorioso, para que así se quede, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Dice la iglesia. Y claro, aquí tenemos otro problemón. Si yo les pregunto a ustedes quién es la iglesia, y muchos, en el lenguaje normal, y muchas veces caigo yo, si vosotros estáis atentos más de una vez me deberíais corregir, porque como hemos usado siempre la iglesia como identificada con la jerarquía, ha dicho la iglesia, no, ha dicho la jerarquía de la iglesia, o la iglesia ha hecho esto, o la iglesia es pecadora. Bueno, es santa porque es Jesús. O sea, la iglesia es un misterio que creo que en uno de la otra vez que hemos tenido un encuentro, la iglesia, como os dije, mirad, este libro, el Catecismo, aparece la palabra iglesia 767 veces. Y en la Biblia 111, 110, o en una Biblia, en la Vulgata 109, y en la traducción española en una 110 y en otra 111. Depende un poco. Comprenderéis que es un misterio de órdago. Y tiene un montón de títulos la Iglesia para decirnos la inmensa riqueza y las diversas variantes que tiene, que es muy distintas. Entonces tiene una riqueza inconmensurable. Muchas veces, vemos catedrales que tienen una fachada de una forma, otra de otra. ¿Por qué? Porque se han tardado a lo mejor 500 años en hacerla. Y cuando se comenzó era románico, cuando se siguió era gótico y cuando se terminó era renacimiento. Y hay templos, o sobre todo templos, grandes templos, que se han tardado muchos años y que tienen varios modelos de arte. Porque es así, porque es una riqueza inmensa. No puedo decir, tomo una foto del tiempo de lo románico y decir, esta es la catedral. No, tiene usted que tomar toda la catedral en su conjunto, porque si no, la machaca. Entonces nos da usted una falsa imagen. Es como la persona humana. Tanto en el físico, si yo a una persona me hago una foto del ojo y digo, este es fulanito, pues es verdad y es mentira. Parece verdad. Porque para ser verdad tendría que decir, esta es una parte de esta persona. Pero si yo identifico el ojo como la persona completa, miento. Si yo tomo el cuerpo humano y olvido el alma, el pensamiento, el deseo, los miedos, las alegrías de una persona, el interior de una persona, falseo por completo.
Yo por ver a una persona y saber que mide tanto, que tiene los ojos azules o blancos o negros, que tiene la piel de este color o del otro, no por eso conozco a la persona. No puedo decir conozco, no, conozco el físico de esa persona, pero a lo mejor no lo he visto en la vida. Lo veo en una foto y lo reconozco. Es el fulanito de tal. Pero puedo decir por eso que conozco a esa persona. Si no sé ni qué es lo que ama, ni qué es lo que tiene, ni qué es lo que desea, ni qué es lo que piensa, ni qué... Es imposible, la persona es mucho más. Pues diríamos un poquito que la Iglesia en este sentido es mucho más. Pero nosotros en el lenguaje habitual muchísimas veces, o la mayor parte de las veces, y me incluyo yo, porque ya muchas veces uno lo hace por psicología, dice ya las palabras pues de una forma que les pasa muchas veces, pero es usarla más, que es una parte, tomar una parte por el todo. Y nosotros decimos la Iglesia y muchísima gente, lo que le oye el oído y dice, ¿qué te suena la palabra Iglesia? Te dice la jerarquía, te dice el Vaticano, te dice Roma, te dicen los obispos o los curas. Como si eso fuera, el misterio es infinitamente más grande, ¿sabes? Es infinitamente más grande. Entonces aquí yo recomiendo que vayamos, por ejemplo, a la Biblia o vayamos al catecismo y veamos, descubramos la riqueza inmensa que tiene la palabra Iglesia. Entonces aquí la usa perfectamente. La Iglesia, es decir, todos, todo el cuerpo de Cristo, todo el pueblo de Dios, que es el sacramento de salvación. Por tanto, el recién bautizado, un niño recién bautizado que tiene días, como el Papa que esté en Roma desde lo que sea. Entonces, aquí la Iglesia está tomada en su acepción plena. Es toda la Iglesia, desde un recién bautizado, desde un pecador a un santo, todo lo que es la Iglesia, desde su estructura, que es la jerarquía, por así decir, a todos nosotros. La Iglesia deberá, el advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Subrayemos, yo lo tengo aquí en el libro subrayado bien fuerte, la Iglesia deberá, no es opcional, es la misma palabra que Jesús le dijo a los apóstoles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir la cruz. Y a vosotros y a mí nos puede pasar como le pasó a San Pedro, que ese lenguaje le escandalizó. Ese lenguaje le escandalizó. Y eso que conocía a Jesús ya desde hacía 3 años. Y le había escuchado en lo público y en lo privado. Y un San Pedro que había dejado incluso a la mujer, su trabajo, todo su proyecto familiar y humano por seguir a Jesús. Y que sinceramente estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, como le dijo. Cuando Pedro le dijo, yo no te negaré, se lo decía de corazón. Lo que no sabía era lo débil que era. Pero estoy convencido que él decía de corazón, yo no te voy a entregar. Y porque Pedro amaba a Jesús, no por otra cosa. Cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, va a padecer de parte de los sacerdotes, va a ser crucificado, etcétera, eso que ya conocemos todos, San Pedro le dijo, eso no puede ser. ¿Pero cómo puede ser? Se lo dijo públicamente y Jesús le corrigió con la mayor corrección que yo he visto en Jesús. Le dijo a los fariseos, les dijo hipócritas, les dijo bastantes cosas un poco, o a Herodes, decirle a ese zorro. Pero a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Y apártate de mí, Satanás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Merecía Pedro ese reproche de Jesús? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Y nosotros pensamos que el dolor es un mal. Y nosotros queremos que nuestros hijos no sufran. Y nosotros queremos que nuestras personas queridas no sufran. Y Jesús le dijo, ese es un pensamiento humano. Es comprensible, pero es humano. Y Jesús vino sabiendo que tenía que dar la vida. Pues aquí ahora la Iglesia nos dice esto.
Lo mismo que Cristo, cabeza de la Iglesia, ha pasado por la muerte, y qué muerte. No solo la muerte de Jesús fue que lo mataron, es que le llamaron de todo, endemoniado, lo ultrajaron, se reían de él, se burlaban de él. Pero ¿qué no pasó con la vida de Jesús? La muerte de Jesús, mucho peor que incluso los dolores físicos, era el aperreír que se tenía. Y si va, bájate de la cruz, si tú eres el Hijo de Dios. Y no sabemos las cosas que dirían de su madre. No lo sabemos. Pero me imagino que alguna tarascada que otra, mira, esa es la madre de este sinvergüenza, que es peor que un sinvergüenza, se ha hecho Dios. El mayor blasfemo. Lo que tuvieron que sufrir Jesús y María, mucho más que el dolor físico, fue el dolor moral, espiritual, de todo lo que le dijeron y el abandono de todo lo suyo. De esto ya hemos hablado en algún momento y como lo conocemos, serían para meditar largamente, pero seguimos, porque si no, no terminamos. Deberá pasar por una prueba final. Aquí lo que hay que subrayar es final, porque prueba desde el primer momento la Iglesia lo pasó. Desde el primer momento. Empieza Pedro y los apóstoles a predicar y ¿qué ocurre? A la cárcel. A la cárcel con ganas de matarlo. ¿Y qué ocurrió con Esteban? Que no era apóstol, era discípulo, era a la muerte, a las pedradas. ¿Y qué pasó luego después con Pedro y Pablo y con todo? Santiago inmediatamente. Nuestro patrono de España fue el primero que se cargó Herodes. Inmediatamente. La prueba la tuvo, no solo desde fuera, incluso desde dentro. San Juan nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque la Iglesia fue atacada inmediatamente por el error dentro de la Iglesia, por los judaizantes, por los que se vestían, se habían hecho cristianos, pero eran falsos. En el fondo eran falsos y pedían cosas que eran judaicas, por así decir. Y la Iglesia tuvo que ya inmediatamente con los apóstoles tienen que hacer el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Estaba recientito. ¿Por qué se hace ese concilio? Porque hay problemas internos, no solo externos. Entonces, si analizamos los hechos de los apóstoles, los evangelios, vemos que el peligro a la Iglesia no le vino por Constantino, como dicen algunos, que la Iglesia la inventó Constantino. En los 3 siglos hay ya un montón de herejías. Y eso ya las vemos reflejadas ya en el Nuevo Testamento, que se escribió unos 60 años o por ahí, hacia el año 60. Y pongamos algún libro un poco después, como el Apocalipsis, pero que ya desde el principio ya los evangelios, que son muy recientes, no son siglos después, pues que amigo, que los problemas eran no solo externos, sino internos. Por tanto, y eso le ha acompañado a la Iglesia siempre, unas veces más y otras menos. En unos lugares más y en otros lugares menos. Pero decidme qué época de la Iglesia no ha tenido persecución en algún sitio. ¿Qué época de la Iglesia no ha tenido mártires en algún sitio? Y diría más, ¿qué época de la Iglesia no ha tenido herejes en algún año? Casi en algún año, casi ya no siglo. Entonces, la Iglesia ha tenido siempre pruebas externas e internas. Para mí las más peligrosas las internas. Y aquí ahora lo que nos dice es que ya es una prueba, pero es la final, donde creo que tenemos que subrayar nuestra prueba, que la hemos tenido siempre, sino prueba final. Y esta prueba final tendrá un efecto, será una prueba en la raíz del árbol. Es decir, el árbol, vamos a poner un ejemplo, vuelvo a decir, los ejemplos son siempre, son buenos, pero son peligrosos porque dan un aspecto de la verdad, pero son interesantes y nos pueden dar luz. Diríamos, fijaos un árbol. ¿Cuáles son las 3 cualidades, las 3 virtudes sobrenaturales que tenemos en la Iglesia? Fe, esperanza y caridad.
Las tres están unidas, no las podemos separar, cosas que hace mucha gente. Es imposible. No hay verdadera caridad si no hay fe, y no hay verdadera fe si no tiene caridad. Y eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y muchísimos cristianos lo han separado. Y eso es imposible. Si tú das mucho a los pobres y no tienes fe, esa caridad no es verdadera caridad cristiana. Será otra cosa, pero no es caridad cristiana. Y si tú tienes fe y no tienes caridad y no tienes buenas obras, no es fe cristiana. Es otra fe, la que tú te inventas, la que tú crees que te justifica, pero no es verdad. Es un autoengaño, porque las tres van unidas. Igual que las tres personas de la Santísima Trinidad están unidas las tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Una exige a la otra. Pues entonces, usando este sentido, podríamos decir, ¿qué es la fe? La raíz del árbol. La raíz del árbol. ¿Qué es la esperanza? Por así decir, pues el cuerpo del árbol y luego las ramas. ¿Y cuál sería el fruto? El fruto. Pues si es una palmera, pues dará plátanos, y si es un limonero dará limones, y si es un manzano dará manzanas. Eso sería la caridad, los frutos, las buenas obras. Están así. Esta prueba no sacudirá tanto la caridad o la esperanza, más o menos. Va a la raíz. Y quitada la raíz desaparece el árbol. La raíz, decía San Pablo, están enraizados en la fe. Enraizados en la fe. Permaneced en la fe. ¿Por qué? Porque si quitas la raíz es como una casa. No hace falta que quites el tejado. Quitas el cimiento y se quede toda la casa. Paredes y tejado. Pues quitas la fe y no hace falta que quites más. La esperanza y la caridad cristiana se van solas. Por tanto, está afectando a la esencia de la vida cristiana, a la raíz de la vida cristiana. Sacudirá la fe, que es en el fondo lo que dijo Jesús. Cuando venga el Hijo el Hijo del Hombre en su venida gloriosa, ¿habrá fe en la tierra? No dijo caridad, no dijo esperanza, no dijo otras virtudes. Habrá fe verdadera. Habrá fe verdadera, porque la falsa fe, está el mundo lleno de falsa fe. Aquí hay o falsos creyentes o verdaderos creyentes, pero todo el mundo somos creyentes. Hay gente que cree en la ciencia, es un creyente, no me puede demostrar las cosas que dice la ciencia. Y hay otros que creemos en Jesucristo, otros creen en Buda, otros creen en Mahoma, otros creen en Alá. Los creyentes, todo el mundo es creyente. Es creyente. En esta vida, yo si voy a un restaurante y como es porque soy un creyente. Pienso que no me van a envenenar. Y ya está. Y si tomo un avión, pienso que el piloto, aunque ha habido algún caso, que sabemos que el piloto se suicidó con todos no hace unos años. Recordad aquel que en los Alpes se largó para adentro. Pero en general, todo el mundo es creyente, o cree en su propia inteligencia, o en su propia razón. Todo el mundo es un creyente. La cuestión aquí es si es verdadero creyente, si es verdadera fe, o es falsa, o es una falsa fe. Entonces tenemos que tener cuidado con estas palabras, porque en el fondo nos podemos equivocar y discutir inútilmente. Por lo tanto, aquí lo que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿A qué fe se refiere Jesús? La Iglesia, a la fe de los creyentes verdaderos, de los católicos. A la fe de los creyentes católicos, porque solo esa es la verdadera fe. La de los protestantes, aunque lo parezca, no es verdadera fe. Ellos interpretan el Evangelio a su modo, a su razón, con lo cual ponen su razón por encima, en el fondo, de la Biblia o de la fe. Esa es su razón, aunque dicen la sola fe, pero es mentira en el fondo, aunque luego lo llaman a la razón prostituta, la prostituta de Dios. Luego en el fondo, cuando dicen que yo sí, la fe y la Biblia, donde está contenida la verdadera fe, pero según mi razón, según mi interpretación. Por eso las miles de iglesias que hay. Y todavía, y cada día hará muchísimos más. Porque ahí tenemos eso. Entonces es la fe de los verdaderos creyentes, la fe de los católicos, sobre todo, porque es la verdadera fe, en el fondo.
Es la fe que admite la autoridad de la Iglesia, la autoridad del magisterio, y no solo su propio razonamiento. Es una fe que es obediente. Escucha, Israel. La fe lo primero es escuchar la verdad, y de escucharla sin, diríamos, ideologías dentro que me hacen interpretar esa fe a mi gusto y a mi manera. Eso no. Entonces, la fe de numerosos creyentes. Ojo, numerosos. Numerosos. No son pocos. Claro, eso explica que se quedará solo un pequeño gesto. En el libro azul del Padre Gobi, que como los cenáculos, pues luego si veis los cenáculos y veis conocimiento cada vez más, es el libro maravilloso, pues ahí nos asegura que solo quedará un pequeño gesto. También nos lo dice la Biblia. Y que en el fondo pasará lo que pasó también en el Antiguo Testamento, cuando en tiempo de Elías solo quedó Elías y dice el Señor que se quedará un pequeño gesto. ¿Y esos pequeños gestos cuáles son? Los que se arrodillaban delante de Dios, los verdaderos creyentes, no los buenos, no los que habían hecho muchas buenas obras, no, eran los que no se arrodillaron delante de los Baales y solo se arrodillaban delante del verdadero Dios, de Yahvé. Solo esos. Y esa fe exige humildad, exige obediencia. Y en este sentido, esto pasará también en este tiempo, porque de los creyentes, numerosos creyentes, van a perder la fe, pero va a parecer que tienen la fe, pero han perdido la verdadera fe, como les pasó a aquellos del pueblo judío que parecía que eran los que tenían la fe y la habían perdido, y quedará solo un pequeño resto. Los numerosos creyentes. Seguimos. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esto nos lo ilumine bien, a ver si nos queda un poquito claro, porque lo necesitamos. Fijaos, no insisto en lo que dice al principio, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, porque ese es un dato que, como hemos dicho, desde el primer momento existe, desvelará, le quitará el velo. Por tanto, cuando una persona tiene un velo, no se ve el rostro. ¿Qué es desvelar? Quitar el velo que oculta a esa persona. Desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esto es más importante de lo que parece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, nos está identificando, si yo os digo a vosotros, desvelará el misterio de iniquidad. Y yo os digo, ¿qué es el misterio de iniquidad? ¿Cuál es el misterio de iniquidad? Pues pensaremos sobre todo en guerras, en genocidios, en injusticias, en persecuciones injustas, en derramamiento de sangre injusto, el misterio de iniquidad, el poder del diablo, el misterio de iniquidad, el dolor del mundo, de los inocentes sobre todo. A eso identificaríamos misterio de iniquidad, el misterio del pecado. La verdad es que esto, el misterio de iniquidad, es una cosa impresionante y que tenemos que pedir mucha luz para entenderlo. Pero aquí nos da un paso la Iglesia importantísimo. ¿Con qué identifica el misterio de iniquidad aquí el catecismo? Con una cosa increíble. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Sabemos que San Pablo dice que la Iglesia es columna de la verdad. Por tanto, ¿dónde está esa impostura religiosa? No en el Corán, no en el budismo, no en el hinduismo, no fuera en las otras religiones, dentro de la misma Iglesia católica. ¿Sabemos lo que eso significa?
que identifique el misterio de iniquidad final, de la batalla final, con la impostura religiosa que proporcionara a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Dónde se puede dar la apostasía de la verdad? No puede haber apostasía si antes no se ha tenido fe. No puede haber apostasía de la verdad si primero no se ha tenido. ¿Y dónde existe la verdad? En la Iglesia Católica. Ahí subsiste en la Iglesia Católica, existe, es y subsiste, como dice luego Benedicto XVI, la verdadera Iglesia de Cristo. Y solo en la Iglesia de Cristo está la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. Y luego le dice a los cristianos, vosotros sois sal y luz del mundo. Entonces, la cuestión esta es impresionante, porque trastoca las cosas. Y entonces, nos viene a decir aquí la Iglesia que el enemigo lo tenemos dentro. Y si dice impostura que proporcionará a los hombres una solución aparente, esa impostura se tiene que dar sobre todo en los responsables de la Iglesia, en los que tienen autoridad dentro de la Iglesia, porque si no, no puede haber soluciones. Las soluciones y las directrices vienen siempre de la cabeza. Siempre el pastor es el que guía al ganado. Y la inmensa mayoría de los cristianos somos o son, diríamos, rebaño. Vosotros, Jesús le dijo a Pedro, ahí tienes mis ovejas, ahí tienes mis corderos. El rebaño de Dios es lo importante. Por un guía tenemos un rebaño que podían ser entonces para un judío 1000 ovejas. No eran rebañitos pequeños. Entonces, podía ser eso. Y tú dices, impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. ¿Estamos viendo impostura religiosa? Pues yo creo que sí. Porque ¿qué es una impostura? Pues es, en el fondo, es lo falso. Una cierta impostura religiosa, de alguna forma pueden ser los fariseos. Pero impostura religiosa, yo recuerdo, por poner un ejemplo, porque a veces los ejemplos nos pueden ayudar, me acuerdo que vi lo que pasa, no sé si era, diríamos, real o hecho, pero me acuerdo que de ver dos fotografías, por ejemplo, de Pablo VI. Eran completamente distintas. El uno era ojos azules, el otro no. Eran muy parecidos, pero se notaban diferencias. ¿Podía tener Pablo VI un sosia o le podían haber puesto un sosia? No lo sé, porque no sé la autenticidad de esas fotos. Pero vamos a ponernos como ejemplo que eso fuera así. Eso era una impostura. Estaba haciendo de papa uno que no era papa. Y eso es la verdadera impostura. Se ha vestido de papa uno que no es papa. Y está firmando documentos a alguien que no es papa. Yo no sé si eso fue así o no. Estamos hablando como ejemplo y sí que pudo ser. Y sí que pudo ser. En el libro azul habla de Pablo VI como un mártir. Y lo pone en el cielo. Y hubo cosas más que discutibles. ¿Fueron de él o fueron de otro? No lo sé. Estamos poniendo un ejemplo que pudo ser, para que comprendamos que es una impostura. Hizo de papa, si fue así, alguien que no era. Firmó de papa alguien que a lo mejor no era. Os vuelvo a decir, es un ejemplo. Entonces, esta cuestión de la impostura es que viene uno que no es rey, se viste de rey y ejerce de rey. Y eso es una impostura, un impostor. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy serias. Y entonces habla aquí de que el misterio de iniquidad es por una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. El precio es enorme. Porque la verdad, yo soy la verdad, dijo Jesús. Y solo la verdad nos puede hacer libres. Apostatar de la verdad es hacer imposible la libertad. Decidme un hombre que no es libre, ¿qué es? Una persona que no es libre, ¿qué es? ¿Merece la pena vivir? Merece la pena vivir. Y la libertad no me lo da la democracia, no me la dan las leyes. La libertad no es hija de las leyes, es hija de la verdad. Entonces, el precio es peor que un infierno. Esa base de la verdad. Y entonces, ¿qué estamos viendo, por ejemplo? Pues el precio de la verdad es que, bueno, pues decimos ahora
que ya la homosexualidad ya no es pecado, que se puede bendecir. Por ejemplo, que en la iglesia caben todos porque Dios es misericordioso y ya no hay, si caben todos, pues qué más da ser pecador que santo. Todos vamos a entrar dentro, queramos o no queramos. Eso es apostatar de la verdad. Y el precio es enorme. Podríamos seguir diciendo, todas las religiones son iguales. Eso es una impostura de la verdad, eso es apostatar de la verdad. Porque la verdad me dice que solo Jesús es el único salvador, que las religiones no salvan, que las democracias no salvan, que los hombres no salvan, que las ideas no salvan, que el único salvador es Jesús. Cuando yo apostato de esa verdad, a precio de que sí, vamos a tener ahora, mira, todas las religiones nos juntamos y tenemos un solo templo y nos damos abrazos. Ah, qué bonito, queda muy bonito, a costa de la verdad que es Jesucristo. Yo soy la verdad. Apostato de Jesucristo. Quito a Jesucristo para que hagamos un mundo más fraterno. Es una impostura total. Es un apostatar de la verdad. Sigue. Mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema, da un paso ya aquí el catecismo ya más concreto, es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto ya, aunque aquí dice falso pseudo-mesianismo, tiene que concretarse también en una persona, que será la persona del anticristo. Este falso pseudo-mesianismo lo estamos viviendo, porque dice la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en su carne. Decidme si no llevamos ya años donde las leyes que se hacen, Dios ya no cuenta para nada. Si la mayoría dice que el aborto es un derecho, pues es un derecho. Si la mayoría dice que es un crimen, es un crimen. Eso es un falso pseudo-mesianismo, pensar que el hombre que se convierte en Dios, él con sus organizaciones políticas, económicas, culturales, va a salvar la humanidad. Eso es falso. Eso es renegar del único que puede salvar a la humanidad, que es Jesucristo. Yo sé que esto suena muy fuerte y sé que esto va contracorriente, pero es lo que nos dice el Evangelio y el magisterio de la Iglesia durante 2000 años, no es invento mío. Ojalá y fuera invento mío, porque bueno, pues bendito sea Dios, me he equivocado, me voy por otro lado y Santas Pascuas. Pues por desgracia no es invento mío. Entonces, ese pseudo-mesianismo lo estamos viviendo ya. Y ahora lo único que falta es ya no solo un mesianismo, no solo una corriente filosófica, teológica, cultural, llámenle ustedes como quieran, sino que todo eso desemboca en una persona. Lo mismo que toda la corriente aquella que esperaba a Cristo se personalizó en la persona de Cristo, todo aquel mesianismo que esperaba en un Mesías se concretó en la persona de Mesías, de Jesús. Ahora todo ese mal, todo ese falso mesianismo se tiene que concretar en una persona, el anticristo, que yo estoy convencido por varias razones que está ya aquí en esta tierra y que ya solo lo queda quitarse el velo y dirigir en persona esta humanidad. Seguimos. La de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, creo que con esto más o menos suficiente. Pasamos al número siguiente, al 677, pero creo que me he pasado y bueno, pues continuaremos. El próximo, esto va a ser una serie, en vez de una película veo que esto va a ser una serie que ya veremos. Como sigáis haciendo preguntas, vamos a estar aquí no sé cuánto. Bueno, sentiros libres y si esto os sirve, bendito sea Dios. Y si no, pedís por mí para que yo lo que sí de verdad, como os dije al principio, lo que no quiero es equivocarme.
simplemente pongo un poco de tratar de poner mi pequeña explicación a lo que nos dice la Iglesia, que es lo importante. Veis que no me invento nada, simplemente pues tratar de clarificar un poquito esto y ojalá sea clarificación y no confusión, pues si no me ayudáis y ya está. Agradecemos mucho, Padre Pedro, que haya tocado ese punto de manera tan exhaustiva, ese punto del catecismo, y seguiremos, si Dios nos da salud, pues comentando más preguntas en próximos programas. Ojalá sea exhaustiva porque el tema tiene como para... Pero si con esto es válido, bendito sea Dios. Pues invitamos a los oyentes, a los televidentes, a seguir escuchando al Padre Pedro que nos explique el catecismo y las dudas que tengan los televidentes. Más que escucharme, os pido ante todo y sobre todo que recéis por mí para que sea siempre fiel a la verdad.